Nadie habló de las 250,000 plazas de trabajo que se perdieron en el 2024. De la migración continua y constante. 132,000 personas salieron al exterior. Nadie analiza el tema de la deuda externa e interna en el Ecuador, que nos consume porque crea un servicio de la deuda respecto a la deuda externa descomunal. Nadie habló de las tasas de usura de la banca, que no tienen ningún control. Nadie habló de por qué los sectores estratégicos y los servicios públicos tienen que estar en manos del Estado por norma, por regla, porque no se pueden convertir en un negocio. Nadie habló de cómo están preparando el camino para entregar nuevamente el oleoducto Cruz Pesados, siendo que Petroecuador es ultra y súper competente para manejarlo, porque es otro business que quieren hacer. Nadie habló de los efectos y los estragos que sigue causando la consulta popular del 7 veces sí, donde capturaron y asaltaron los órganos de control, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. Daniel Noboa, que al viejo Ecuador hay que botarlo a la basura. Pero el viejo Ecuador no es un tema de edad cronológica. Tú puedes tener los años que tienes, que no recuerdo cuántos tienes. Puedes tener eso, pero tu forma de actuar es más vieja de lo que te imaginas, porque estás atado a las prácticas atrabiliarias de explotación de la gente y de hacer prevalecer el poder sobre cualquier cosa, a manejar el país como que fuera una hacienda. Entonces no es que eres un moderno. O sea, el viejo Ecuador bota a la basura. Tú eres parte del viejo Ecuador, porque incluso desde el punto de vista económico, tú eres parte del viejo Ecuador donde hizo fortuna tu abuelo y tu padre. Luisa González, que el sector privado es complementario y que revivir al Ecuador hay que hacerlo junto con la empresa privada. Ay, por Dios, ¿por qué de una vez no se afilian en masa al social cristianismo? Si ustedes están creyendo que todo hay que hacer de la mano del sector privado, entonces ¿para qué elaboraron esa constitución? Leonidas Issa, no permitiremos privatización de los servicios públicos. Luisa González, no pudiste decir esto, tan sencillo. No pudiste decir. O sea, no pudiste decir porque estás en el otro lado, que hay que hacer hidroeléctricas en la región occidental. Correcto, Andrea González. Correcto. Entendiste el tema. Y les pido que pongan atención. Pongan atención para que más de una persona se interese en aprender. A ver, un debate. La misma Constitución nos dice que los partidos políticos tendrán su ideario, su ideología. Eso lo dice la Constitución. Entonces el debate tiene que ser ideológico, pero ¿qué es lo que encontramos en el debate? La derecha política y económica del Ecuador, representada por un montón de partidos o movimientos políticos, son profundamente ideológicos. Por ejemplo, defienden el modelo neoliberal, defienden sus tesis que son perjudiciales al Ecuador desde mi punto de vista, pero las defienden. ¿Qué es lo que pasa con la izquierda? Algo hace Unidad Popular, algo hace ISA, que por ahí dice algunas cosas que lo vamos a analizar. Algo dice alguno de ellos, pero sucede que la Revolución Ciudadana no quiere saber nada de lo ideológico. Entonces son de izquierda, pero no quieren saber nada de lo ideológico, entonces ellos no defienden el modelo contrario al modelo neoliberal, que es el modelo de la vigencia de un Estado que regule las relaciones sociales y económicas. Entonces, el tema ideológico ausente en el debate del lado de la Revolución Ciudadana. Del lado de la derecha, ahí está el debate ideológico. El gran problema que tenemos es un debate. Usted puede, es como que mañana traigamos la ópera de París para presentarla, pero el público que llevemos a ver la ópera de París no esté preparado con formación musical para poder entender la presentación de alguna de las obras maestras de una ópera. Entonces, claro, no van a entender nada y les va a parecer más bien hasta aburrido. El problema es que la masa que está pendiente de estas cosas, es una masa que reacciona ante estímulos emocionales. Está pendiente de que alguien diga alguna cosita que caiga bien, que suene a ringside, pero no está buscando estímulos racionales, o sea, debates ideológicos, debates profundos, debates programáticos. ¿Por qué? Porque no hay educación política. Y no me refiero solamente a la masa, sino incluso a ciertos niveles altos. Por eso es que
Cuando uno analiza lo que en los medios de comunicación salen los analistas de lo que pasó en el debate, son tan cínicos que dicen, tal candidato o candidata hizo lo que debía hacer, no se descompuso y no dijo nada. Qué linda vaina. O sea, no se compró ningún pleito, no dijo, no aclaró nada, no definió su posición y más bien pasó desapercibida y eso permitió más bien que se vuelva inmune y que no pierda votos. Por eso dicen, por ejemplo, que Noboa hizo un gran papel, porque no se descompuso y prácticamente estuvo ausente de una confrontación. El debate es confrontación. Un debate, vean diccionario, cualquier diccionario, debate es confrontación. Debate no es alcahuetería, aparte de que los moderadores tenían que moderar el debate. Por ejemplo, si en los cruces donde se hacen debates entre los candidatos con base a los sorteos, un candidato le pregunta a otro candidato algo y este no contesta, tenía que el moderador decir, señor, conteste, o por lo menos dejar constancia, perdóneme, señor candidato, usted no contestó a la pregunta. Porque claro, o sea, se pasaron de listos, le preguntaban sobre papas y hablaban de yucas, y creen que eso es un mérito. Para los analistas que han estado en estos días en Teleamazonas y en Coavisa y en otros medios analizando, es un mérito no decir nada. Ahora, ¿qué es lo que estuvo ausente en el debate? Por ejemplo, nadie habló, voy a poner varios ejemplos, nadie habló del abuso de la utilización inconstitucional y persistente de la aclaratoria de estados de excepción. Vivimos en estados de excepción. Un país tiene que vivir en un régimen ordinario y de excepción solo cuando se dé algún caso excepcional y peormente invocando una causa causal de conflicto armado interno. Les invito a que, porque pueden hacerlo con la internet, vean el problema que tiene Colombia en este momento que suspendieron las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, con ELN. Y ahí salen algunos videos donde se ve el Ejército de Liberación Nacional con sus propios uniformes armados con uniforme, con grados, con mando, con territorio que tienen tomado. Eso es cuando hay un conflicto armado interno. Ni siquiera Colombia ha declarado el conflicto armado interno. Y lo mismo pasa con las FARC. Y acá tenemos declaratoria de conflicto armado interno y una Corte Constitucional que a 6 veces le dice al presidente que no hay conflicto armado interno y él le vale un comino y sigue dictando el estado de excepción por conflicto armado interno. ¿Y quién le dijo? ¿Quién planteó esto? De que el Ecuador no puede vivir bajo estados de excepción y peormente invocando una causal que no está justificada. No se habló nada sobre la morosidad del pago de impuestos por los grandes empresarios y que obviamente como consecuencia de algo de esto, ya mismo vendrá, cada año más o menos por abril, toman la decisión de condonar las deudas del año anterior, de la que se benefician los grandes empresarios. No se habló nada de la falta de inversión pública, de insolvencia del Estado y los déficits permanentes. No podemos vivir con déficit cada año. No se dijo nada sobre el que el 70% de la fuerza laboral esté en informalidad y en su empleo. Nadie habló de las 250,000 plazas de trabajo que se perdieron en el 2024. De la migración continua y constante. 132,000 personas salieron al exterior y no volvieron. Yo recuerdo Verónica Artola, que en su momento fue gerente del Banco Central, dijo en alguna oportunidad, la única fuente de ingreso para sostener la dolarización es el endeudamiento externo. Estamos podridos. Es como que una persona no sepa cómo manejar sus finanzas y cada mes se endeuda más y más y más y más. Está roto. Nadie habló nada del pago silencioso de la deuda, que incluso en algunos momentos se ha hecho el pago de deuda que no se vencía. Nadie analiza el tema de la deuda externa e interna en el Ecuador, que nos consume porque crea un servicio de la deuda respecto a la deuda externa descomunal. Nadie habló sobre cómo tenemos que someternos a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Nadie habló de la crisis de la seguridad social, pero con profundidad, pues. Nadie habló de las tasas de usura de la banca, que no tienen ningún control. Nadie habló de la soberanía energética, que es norma constitucional. No lo dice Augusto Tandá, está en la Constitución, artículo 184 y otros más.
Nadie habló de que la Corte Constitucional se permite dictar una cantidad de fallos inconstitucionales, como a permitir el tema de las bases militares, el acuerdo con Estados Unidos, y una cantidad de cosas más. El acuerdo SEBE con el Tribunal de Arbitraje de la Haya que aprobó hace pocos días. Y tenemos una constitución que no permite que la Corte Constitucional dé cuentas a nadie. O sea, ellos tienen una impunidad total. Vio incluso el artículo 233 de la Constitución que dice que todo servidor público responde por sus acciones u omisiones. Nadie habló de por qué los sectores estratégicos y los servicios públicos tienen que estar en manos del Estado por norma, por regla, porque no se pueden convertir en un negocio. El momento que se conviertan en un negocio, se jodió el Ecuador. Nadie habló de cómo están preparando el camino para entregar nuevamente los oleoductos crudos pesados, siendo que Petroecuador es ultra y súper competente para manejarlo, porque es otro business que quieren hacer. Nadie habló de la entrega de campos, o muy pocos hablaron de la entrega de campos productivos, con cedas probadas. Nadie habló del festín impúdico de dineros del Estado con la corrupción, que es el tema de nunca acabar. Nadie habló de la trocha visible y del invisible, de la iniquidad social, de la traición permanente a los electores que le venden un cuento en las campañas electorales y en los planes de trabajo y en los planes de desarrollo, y después no los cumplen. Nadie habló de los efectos y los estragos que sigue causando la consulta popular del 7 veces sí, donde capturaron y asaltaron los órganos de control, la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral. Nadie habló de la politización de la justicia. Nadie habló de los medios de comunicación que siguen fabricando candidatos. Entonces, esto no estuvo en el debate. Entonces, con base en esto, ahora vamos a analizar lo más rápidamente posible, pero va a ser largo, sobre cómo participaron los candidatos en el debate. Lo más importante del debate, cómo participaron en el debate. Los dos grupos de candidatos, 8 en cada grupo, y con las tres preguntas, los tres ejes temáticos. Tres ejes temáticos que no tuvieron profundidad, porque nombran estos comités de debates, que son los que eligen las preguntas. Por ejemplo, en el primer grupo, si los menores de edad reclutados por el crimen organizado deben ser juzgados como adultos cuando cometan delitos graves. Sí, es una pregunta buena, pero eso no es todo lo que es seguridad. La seguridad se deriva de varios temas. Tráfico, en un caso, y el otro caso, delincuencia común, crisis estructural, crisis de la economía. Entonces, no es solamente que si los menores deben ser juzgados o no, que también es importante que se pronuncie. Mal armado el debate, mal manejado por los moderadores. Y entonces, respecto de esto, si los menores de edad deben ser juzgados como adultos, Henry Cucalón, social cristiano hasta la médula, ahora candidato de Construye, dijo que sí, que cuando cumplan la edad deben cumplir las penas, que hay que elevar las penas, que es la gran solución en el Ecuador, elevar las penas, creen que así se solucionan los problemas. Jimmy Jairala, que está de acuerdo que sean juzgados como adultos, dijo algo importante Jairala. Una de las problemáticas del país es el paso de las drogas por la frontera norte. Clarísimo. O sea, ¿cómo podemos querer que no haya violencia en los puertos por donde sale la droga? Si la droga entra a territorio ecuatoriano, hay que evitar que entre, pero no resolver el problema por los efectos, sino por las causas. ¿Qué más dijo Jairala? No se puede tener fronteras abiertas, porque los extranjeros quitan puesto de trabajo a los nacionales. Es un problema que tiene el Ecuador. Y qué bueno que Jairala lo haya dicho. Porque el Ecuador fruto de los problemas, de los desajustes que hay en muchos países, nos revientan a muchos países. La migración venezolana nos tiene podridos. Son 8 millones de personas que han salido. Y esa gente le quita trabajo a la gente ecuatoriana. Porque son gente que no exige jubilación, no exige que estén afiliados al seguro, ni mucho menos. Digo que no es el momento de tener fronteras abiertas. Tabachi. Cuando hablemos de Tabachi, no se olviden que él fue gobernador del Guayas en el gobierno de Lazo. Bueno, dijo que sí, que los menores deben ser juzgados como adultos.
que va a pedir cadena perpetua para vacunadores fiscales y jueces. Pero Tabachi, también hay fiscales que los beneficiaron, los fiscales y jueces que los beneficiaron ¿a quién? A tu jefe, pues, a Guillermo Lazo, en el caso de León de Troya, que no quisieron ver el meollo del tema del relacionamiento del gobierno con la mafia albanesa en temas de narcotráfico, para citar un caso, que no es el único. Entonces, ¿qué te hace el pendejo? Como que el tema de vacunación fiscales y jueces es para delincuencia común, y la delincuencia de cuello blanco, ¿dónde está? Escala dijo que es fácil hablar de mano dura cuando se vive en Mocolí. Claro, o sea, los ricos quieren pena de muerte, cadena perpetua, quieren todo, porque ellos no los toca a nadie. Dice que va a emitir un decreto para dar de baja a los narcogenerales. Metió una muy buena cuando dijo mano firme a los que utilizan las bananeras para exportar droga. Luego Cronfre, la delincuencia producto del correísmo y de la improvisación de este gobierno. Y se olvidó de la delincuencia producto de los pactos que hicieron cuando lo salvaron Henry Cronfre, social cristiano. Y la delincuencia que no tomaron partido. Por ejemplo, en el caso Panama Papers, ¿sí se acuerdan lo que declararon los social cristianos? Que lo salvaron en el tema Panama Papers a Guillermo Lazo y que fueron mal agradecidos. Pero salvarlo de Panama Papers era una alcahuetería porque no podía él ser presidente de la República con todo lo que tuvo en Panama Papers. Vamos a extraditar a Rafael Correa, Cronfre, social cristiano, y en el 2021, ¿acaso ustedes, Nebot, Correa y Lazo, inicialmente no aprobaron incluso un párrafo con el cual abrían la puerta para encontrarle una salida jurídica al tema de Rafael Correa? Y ahora lo quieres extraditar. ¿Por qué? Porque quieres votos. Y si quieres vivir bien, dice, ni Daniel ni Rafael. Pero medio pasan las elecciones y ya estás transando con Rafael Correa, pues, con la Revolución Ciudadana. Porque los social cristianos de un tiempo acá y desde hace bastante tiempo coinciden en la Asamblea Nacional en todo. Pena de muerte para policías y militares y jueces entregados a las mafias. Y pena de muerte a los jueces que no lo juzgaron a Guillermo Lazo por el tema, ni siquiera lo llamaron a declarar sobre el tema del caso León de Troya. Entonces, y ustedes lo alcahuetearon todo eso. Tillería, del cual hay que hablar poco porque este pobre hombre dijo, a los criminales se los debe buscar vivos o muertos. O sea, está en otro patín. Él está en Inquisición, está en otro patín. Juan Cueva, $600 millones en el plan Plomo. O sea, todo con bala, ¿no? Y que los jueces fiscales deben tener la misma pena que los delincuentes. O sea, no ven las causas estructurales, ven el tema del juicio. Pero ¿y la delincuencia la inseguridad dónde se genera? Daniel Noboa, que está de acuerdo en que se juzgue a los jóvenes, a los menores desde los 15 años. Que al viejo Ecuador hay que botarlo a la basura. Pero el viejo Ecuador no es un tema de edad cronológica. Tú puedes tener los años que tienes, que no recuerdo cuántos tienes. Puedes tener eso, pero tu forma de actuar es más vieja de lo que te imaginas, porque estás atado a las prácticas atrabiliarias de explotación de la gente y de hacer prevalecer el poder sobre cualquier cosa, a manejar el país como que fuera una hacienda. Entonces no es que eres un moderno. O sea, el viejo Ecuador bota a la basura. Tú eres parte del viejo Ecuador, porque incluso desde el punto de vista económico, tú eres parte del viejo Ecuador donde hizo fortuna tu abuelo y tu padre. Tabachi dijo que ante un entente que tuvo un encuentro con Tabachi, dijo vamos a meter a las cárceles del gobierno anterior. Pero Daniel Noboa, cuando fue el tema de lo que se discutía en la Asamblea Nacional, caso León de Troya y todo, y tú eras diputado, eras asambleísta, a las sesiones no asistías, Daniel Noboa. No asistías, mandabas a tu suplente. Segundo tema, eje temático, eficiencia del Estado y servicios públicos. Sobre el tema apagones de hasta hace 14 horas diarias, sí se revisará los tarifarios para garantizar la provisión de servicios públicos, como energía eléctrica, telefonía o conectividad. Cucalón, un mercado mayorista en el sector energético garantizará un acceso más justo.
O sea, garantizar un acceso, pero no más justo. Porque el momento que entra el sector privado busca ganancias, pues, papito. ¿Acaso que el sector privado entra por...? Y aquí quiero destapar un tema que quiero que me entiendan. El sector privado le vale un comino el tema desde de la siguiente perspectiva. A él le interesa que le paguen, por ejemplo, en el sector eléctrico el kilovatio al precio que ellos quieren. Y punto. Al precio que ellos quieren. Es lo que quieren. Ahora, que el Estado, voy a poner un ejemplo, viene un sector privado y dice, yo te monto este proyecto de generación eléctrica. Pero a mí me pagas 20 centavos o 25 centavos. Pero es que yo no puedo pagarte porque tengo que colocar al sistema de distribución a 9 centavos, a 10 centavos. Ese es tu problema. A mí me pagas 20, tú ve cómo me subsidias. Entonces entra el sector privado subsidiado. Eso es lo que buscan, porque buscan el business, el negocio de colocar energía eléctrica en un mercado donde nadie va a poder dejar de consumir. Y de eso quieren hacerse multimillonarios. Entonces el mercado mayorista en el sector energético, eso es para hacerlo M al Ecuador. Propone la liberación del sector energético, claro, para meter las empresas transnacionales o las empresas privadas sin límite alguno. Así lo dijo, inversión privada sin límite alguno. Dijo Henry Cucalón, ministro de gobierno de Lazo, la muerte cruzada fue una salida constitucional y democrática. Lo que pasa es que la Constitución, vuelvo a decir, la Constitución de Montecristi es recontra mal hecha. ¿Qué debía decir la Constitución? Que cuando se inicie un juicio político contra el presidente de la República, él ya no puede ejercer la muerte cruzada, porque si no es una alcahuetería, le inicia un juicio político y él decreta la muerte cruzada, los manda a la casa y él se queda, por lo menos un tiempo más. Entonces la muerte cruzada no es una salida democrática, pero solo porque tenemos una constitución como la de Montecristi se permite este tipo de cosas. Jimmy Cairala, Petroecuador se ha podrido. ¿Qué quieres? ¿Que no exista Petroecuador para que esto pase al sector privado? Tabachi, en energía hemos fracasado. Pero la crisis eléctrica viene del gobierno de Moreno, de Lazo y de Noboa. Y Francisco Tabachi fue gobernador del Guayas de Guillermo Lazo. Entonces fracasó tu gobierno, pues papito, deja de hacerte el pendejo. Que hay que abrir la puerta a la inversión extranjera. Lo de toda la vida. Jorge Escala, las empresas públicas deben ser eficientes, correcto. Porque una empresa, por ser pública, no es necesariamente que está funcionando eficientemente. Voy a poner un ejemplo. La CNT en el servicio al cliente deja mucho que desear. Entonces, los que están a cargo de las empresas públicas deben hacer lo posible porque las cosas funcionen bien. A Noboa lo reventó cuando le dijo, hablas de eficiencia y nos sigues robando y matando. Habló de pagar la deuda al IES, del Estado al IES. De esto no habla nadie. Nadie habla. Menos la Revolución Ciudadana, porque ellos saben que le metieron la mano al seguro y se le llevaron la plata líquida y le dejaron papeles. Eso lo hicieron con Ramiro González cuando era presidente del Consejo Directivo del IES en época del gobierno de Correa. A Noboa le dijo nuevamente Escala, todos tus decretos son atentatorios contra la patria que tú te la estás rifando. Cronfre, el Estado es un lagarto que traga y no devuelve. Estás loco. Sí, o sea, lo que quieren es hacer desaparecer el Estado, porque desaparecido el Estado, entonces el sector privado implementa la ley de la selva. Entonces, lo que quieren es business, y pare contar. Que el IES pasará a manos de los afiliados, que van a eliminar Petroecuador. Pero hay una cantidad de cosas que plantean y no se dan cuenta que eso no se puede eliminar por en un debate. Porque eso es cambiar la Constitución. La Constitución dice que el Estado actuará a través de empresas públicas. Y Petroecuador es una empresa pública. Si eliminan a Petroecuador, tiene que crear otra empresa pública. O sea, no es un tema de sacarse de encima a Petroecuador y rifarse los campos petroleros o las actividades petroleras como es la refinación. ¿Qué más dijo Cronfle? Responsabilizó al correísmo y a la improvisación del gobierno por la crisis en seguridad. La crisis en seguridad y los socialcristianos no han estado en todas las asambleas para ver qué podían hacer y fiscalizar los actos del poder público. Vamos a permitir que cualquier privada produzca energía en cualquier monto. Ya, pues el salvajismo. Viva la fiesta para las empresas privadas. Tillería, el estatismo es una bestia. Bueno, este pobre hombre no sabe qué decir para impresionar. Dijo una brutalidad. El Ecuador tiene más petróleo que Dubái. Y que hay que generar electricidad con energía nuclear. 10.000 megavatios. Y que esto hay que construirlo en el oriente. O sea,
¿Acaso que generar? Primero, los proyectos de energía nuclear son ultra, super caros. Segundo, riesgosos. Y muchos países no optan por esto. Alemania tuvo que cerrar las centrales nucleares que tenía, fruto de evitar los riesgos de radiactividad, cuando se vio los peligros que habían, por ejemplo, con el tema en Japón de la central de Fukushima con el tsunami. Entonces tuvieron protestas, tuvieron que cerrar. Juan Iván Cueva, el pasaporte te llegará a la casa. Qué feo, Juan Iván Cueva. Porque el pasaporte, ¿quién pide? El que hace turismo, y el pueblo no hace turismo. El pasaporte te llega cuando pides un pasaporte para ver cómo llegas hasta ahora. Después no sé si podrás hacerlo. A ver cómo llegas a México vía El Salvador, vía el Darién, vía lo que sea, pero tienes que llevar un pasaporte para ver cómo llegas a la migración en Estados Unidos. Entonces, que van a ser tan eficientes que el pasaporte te va a llegar a la casa, para que de una vez te largues del país. Dijo que ha trabajado con Pepe Mujica, o sea, con Pepe Mujica, como que fuera un poco más, era superior a Pepe Mujica, modernizando la administración pública de Uruguay. Ya vamos a investigar esto. Daniel Noboa, que van a concesionar Cardenillo, un proyecto hidroeléctrico pequeño, 600 megavatios. Dijo una barbaridad. En cuanto a la crisis energética, afirmó que su gobierno reaccionó a tiempo. Si ese es exactamente lo contrario de lo que hizo. Le estalló la crisis en abril con los apagones y no tuvo otra salida que tomarle del pelo al Ecuador, destituir a la ministra Andrea Robo, acusarla de sabotaje, meterle en un juicio penal que hasta ahora no termina. Meterla para ver cómo paliaba el tema y pasaba el río. Pero no se quedó allí porque no ha podido resolver nada y le vino nuevamente la crisis en julio y luego en septiembre y octubre y 14 horas diarias de crisis, porque nunca reaccionaron a tiempo. Y hace un rato comentábamos que en lo que contrataron para Quevedo y Salitral, allí nomás hay un perjuicio descomunal. Entonces, ¿de qué están hablando? Jorge Escala le dijo a Noboa, ¿por qué no pagas los 100 millones que debe la corporación Noboa? Y Noboa no contestó, se fue por las ramas. Y eso es un mérito para la gente. No se inmutó, mantuvo su posición, no sé qué. Por Dios, eso no es un debate. Y los moderadores deben decir, señor candidato, conteste. Para que quede constancia. Tercer módulo, crecimiento económico y generación de empleo. Henry Cucalón, que él impulsa el trabajo por horas. Y lo que hace, consultó a la gente, que hay que volver a consultar entonces. Que Petroecuador, mire esta frase tan hermosa de este tipo. Petroecuador debe morir para que el Ecuador viva. Petroecuador te da la energía. Petroecuador desde hace muchísimos años, como 40 años, desde CEPE, que es lo mismo que Petroecuador, viene asumiendo la producción de hidrocarburos y la refinación, pues, que a ratos no es eficiente, pero no porque le falta capacidad de ejecución, sino porque no le dan los recursos para que pueda seguir funcionando como empresa. Si a una avícola no le dan la plata a la gente para que les dé por lo menos balanceado maíz para que pues sigan poniendo huevos o suministren carne, ¿cómo quieren que Petroecuador sea mejor? Que hay que darle guerra a la minería ilegal, pero no a la minería legal, no, la que nos hace pedazos, la que destruye el medio ambiente, la que se lleva los minerales en roca triturada y los refinan en el exterior y nunca sabremos cuánto de oro, níquel, litio o de lo que sea se está sacando. Que esto fue el invento de Correa, la cuestión más bárbara. Porque, aparte de que no estoy de acuerdo con la minería a cielo abierto, porque esto no es el desierto de Atacama, aparte de eso, este sistema de que se lleven en camiones, en volquetas, y luego se lleven al exterior la roca triturada para procesarla en el exterior, o sea, nunca sabremos cuántos realmente están sacando. Cucalón dijo que hay que implementar contratos de participación en el sector petrolero. Ve, eres un ignorante. Léete el artículo 326, numeral 15 de la Constitución, que dice que la producción hidrocarburífera es un servicio público. Y léete la Constitución cuando dice que los servicios públicos se manejan con precios y tarifas. Un contrato de participación se maneja con porcentajes. Por lo tanto, no plantees pavadas. Noboa le preguntó a Cucalón si concesionaría Sacha, y Cucalón le dijo que sí, o sea, el parcito. Pues ellos sí tienen claro a dónde van. Los otros sí son chicos silencio y no dicen nada. Que va a eliminar el impuesto a la salida de divisas. O sea, por lo menos que dejen algo de lo que vienen, succionan de la economía y se llevan. Van a eliminar. Están en contra de los intereses nacionales. Jimmy Jairala,
tuvo algunas cosas interesantes, Jairala, que hay que reperfilar la deuda externa, que hay que explotar los 40.000 millones que están debajo de la tierra entre petróleo y gas. Es obvio, pues, ¿cómo quieren darle seguridad energética al Ecuador y seguridad económica a un país dolarizado que necesita dólares frescos? O sea, es que la gente se hace la puñeta, porque ni siquiera razonan. Tabachi, inversión privada en petróleo y minería, ¿cómo no? Y Jorge Escala, bajaremos las tasas de interés de la banca chulquera. Miren que esto me hubiera encantado oírle a Luisa González. Luego que rebajará el IVA al 10%, esto no puede decir Luisa González, porque la Revolución Ciudadana le apoyaron a Noboa para que eleve el IVA. ¿Cómo? Cuando no negaron el proyecto, hechos los giles, hechos los sabidos, y al no negar el proyecto le dieron ocasión a Noboa a que meta el veto parcial y se quede él decidiendo cómo subir o bajar el IVA. Que elevará el salario básico, es una trampa, porque hoy el salario básico es 470, digamos que lo suben a 600, pero automáticamente, inmediatamente se indexa, se mueve la canasta familiar y el precio de los artículos de primera necesidad. Entonces, si no existe un mecanismo del Estado, de un Estado fuerte, que controle precios, cada vez que eleva los salarios, la gente se empobrece más. No es, claro, tiene más dólares, pero adquiere con esos dólares menos de lo que adquiría antes. Que quiera una moratoria del pago de la deuda. Jorge Escala, la Revolución Ciudadana no dijo pío sobre esto. Cobraré, dice, a los evasores, en especial a ti, Daniel Noboa. A los evasores, la Revolución Ciudadana no puede decir nada de esto porque ellos contribuyeron con sus votos a la aprobación de la ley de los evasores a inicios del año 2024. Henry Cronfle, se perdieron 250.000 empleos con los apagones, pero apagones que fueron creados porque archivaron los planes maestros de electrificación, los gobiernos a los que tú serviste, Cronfle. O sea, que sinvergüenzas son. Y que hay que aumentar el salario básico hasta los $600. O sea, lo que quieren es votos. Quieren meter diputados para después negociar la troncha. Tillería. Máximo dijo que Rafael Noboa, dando a entender que Rafael Correa es lo mismo que Daniel Noboa. Dijo, en este momento soy concejal de Londres. Habrá que investigar esta otra cosa. ¿Por qué no le van a dar vacación para que venga así? Es concejal de la ciudad de Londres. Juan Iván Cueva. Estoy arrecho de escuchar 1 hora y media hablando de Correa y de Noboa. Pero tú tampoco hablaste nada. Dice que yo soy experto energético y que hay que generar 750 megavatios en energía solar y 200 en biomasa y energía eólica. ¿Qué es lo que hay que generar? Y muchos hablan de esto. En este punto, y para continuar, sería tan amable ponerme el último gráfico que le mandé sobre lo que se puede generar en energía eléctrica. A ver, amigos, este gráfico les acabo de hacer para que lo tengan. ¿Qué es lo que dice este gráfico? Este es el potencial de generación eléctrica a desarrollarse en el futuro, no de lo que tenemos, sino a desarrollarse en el futuro, en megavatios. El potencial hidroeléctrico a desarrollarse en el futuro. Hoy tenemos un déficit de más o menos 1.200 megavatios. 1.200, aparte de lo que estamos generando. Y cada año más o menos sube 300, 400 megavatios cada año de consumo. Entonces, podemos generar 24.826 megavatios, es el potencial hidroeléctrico del Ecuador. O sea, pongamos cifras redondas, 25.000. El potencial solar fotovoltaico es 1.000 megavatios. El de biomasa, 1.000 megavatios, el geotérmico, 900 megavatios y el eólico, 500 megavatios. Y todo el mundo se lava la boca con que hay que hacer estos proyectos, que geotermia, que no sé qué. Hidroelectricidad. Por excepción, se tiene que generar electricidad en este caso, con combustibles fósiles, diésel o fuel oil. Pero que sirvan de backup, de reserva. Pero el Ecuador tiene que generar hidroelectricidad, pero tiene que generar en todos los sectores del país, porque en el país no hay una unidad hidrológica. Cuando llueve en la región oriental, no llueve en la región occidental, y viceversa. Entonces, puedo poner un ejemplo. Necesitamos urgente el proyecto Guayabamba, que está en la vertiente occidental,
para tener, y obviamente si baja la generación en algún SAT, utilizamos con mayor potencial la otra generación hidroeléctrica, pero la generación hidroeléctrica no cuesta el agua, pues, no cuesta el diésel, que no tenemos y que tenemos que importar, y que además contamina. Entonces, si este gráfico tan sencillo, no lo entienden los que me están escuchando, los candidatos, entonces estamos en la luna, porque todo el mundo se lava la boca hablando pavadas, se lava la boca. Nuestro potencial es hidroeléctrico, y ahí tenemos que trabajar. Por ejemplo, Novoa ya perdió un año, porque se ha dedicado a comprar motores, a alquilar barcazas, a eso se ha dedicado, ya perdió un año, porque en materia de hidroelectricidad no ha movido un dedo. Entonces había que aclarar esto para que la gente tenga claro. Daniel Novoa en este eje temático dijo, para gobernar se requiere primero entender. ¿Podría ser usted tan amable de ponernos la participación de Daniel Novoa en el debate electoral, el primer debate electoral de 2023? Sí, el problema principal no es la generación. Nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica. Repítale, no sea malito. Sí, el problema principal no es la generación. Nosotros vamos a invertir en transmisión eléctrica. Entonces dice, para gobernar se requiere primero entender. Nunca entendiste, papito, que si no hay generación no hay que transmitir. Es como un camión. Puedes tenerlo al camión listo para transportar arroz, papas, lo que quieras. Pero si no hay el arroz y las papas, no puedes transmitir, no puedes transportar. Entonces, para gobernar se requiere primero entender, estás loco. Sí, lo único que no sabes hasta el día de hoy es entender el manejo de la administración pública. Le preguntaron sobre el tema de las tasas de interés, no contestó, y los moderadores tampoco le dijeron nada. Dijo que sobre el tema eléctrico reaccionaron a tiempo. ¿Cómo que reaccionaron a tiempo? Les cayó los apagones, y hoy mismo analizábamos, un poco antes de lo que estamos tratando este rato, cómo en el caso de Salitral y Quevedo, los reventaron al Ecuador, y causa un perjuicio descomunal. Solamente con el tema Salitral y Quevedo. Siguiente eje temático. Aquí entramos con el otro grupo de candidatos. Seguridad y prevención del... Hablan sobre la fuerza pública detiene a delincuentes y los jueces los liberan por corrupción y amenazas. El que hizo esta pregunta, o los que hicieron esta pregunta, están en la luna. Porque si bien la fuerza pública detiene a un delincuente, no es que el juez lo libera por corrupción y amenazas. El juez lo libera con base en los papeles, en el contenido del proceso. ¿Y quién lleva a cabo la investigación penal? La fiscalía, pues. Si la fiscalía no logra cuajar bien el tema y presentar lo que se llama en derecho penal la teoría del delito, vinculando y demostrando quiénes fueron los autores directos, mediatos o cómplices que hubieron esto, si no lo hace, los jueces tampoco es que pueden inventar nada. Entonces no entienden cuál es la cadena que se lleva en el tema de la sanción. Y esto va en la pregunta, lo cual quiere decir que los que hicieron la pregunta están en la luna. Enrique Gómez, el primero, no hay para qué citar nada porque no dijo nada. Luisa González se quiso pasar de viva, hablar de los 4 menores así en Guayaquil. O sea, hoy nomás revisaba cifras. Han muerto en estos años 400 y pico de menores y desaparecidos hay por decenas, casi por centenas. Entonces, y lo único que importa es ver cómo pescan a río revuelto, pero no habla nada de los verdaderos problemas de la seguridad, no habla de las fronteras, del narcotráfico, no habla de una cantidad de cosas que tienen que ver con la seguridad, no habla de los decretos de estado de excepción, no habla de la existencia o no de conflicto armado interno, no habla de los asesinatos en las cárceles, no, de los 4 menores a ver cómo se saca la lotería. Que hay una inacción de las instituciones del Estado, pero ustedes tienen a los asambleístas, la bancada más grande, ¿a quién han fiscalizado? ¿Qué han hecho para que esto mejore? Que con inteligencia artificial detectarán la corrupción. Si con la inteligencia normal, que no sé si la tengan, no han detectado la corrupción, sino que en algunos momentos han convivido con la corrupción. Allí Pedro Granja la fustigó duro en las contrapreguntas, porque le habló de la narcovalija, del famoso caso cuando en la valija diplomática en el gobierno de Correa se mandaba droga a Italia. Y contestó,
se sacó de encima creyendo que el Ecuador es idiotas. Italia dijo que el gobierno era inocente. Eso no dijo Italia. Italia lo que sancionó es a los que los cogieron infragante cuando retiraban la droga de la valija diplomática. Pero Italia no podía juzgar al gobierno ecuatoriano, entonces no te pases de lista diciendo que el gobierno de Ecuador era inocente. Lo que pasa es que ustedes no querían juzgar a nadie porque tenían primero controlada la fiscalía y tenían los jueces, porque ustedes también asaltaron las cortes de justicia. Entonces no se caminó en muchos casos de corrupción. ¿Se acuerdan de los pativideos? Ya la gente ni se va a acordar de los pativideos. Más claro no canta un gallo. Y tuvieron cualquier cantidad de cosas, pero como tenían contralor propio, que claro, lo compraron, como cuando un jugador de fútbol lo contratan. Entonces tenían a Carlos Poli, que se dieron cuenta que él les resolvía todo y por eso se quedó. Y lo calificaron 100 sobre 100 cuando se presentó para ser nuevamente electo contralor. Y tuvieron contralor propio, tuvieron fiscales propios, cortes de justicia propias. Que el 70% del comercio ilícito va a la banca. Esto dijo Luisa González. Pero ¿y entonces qué hacen? ¿Qué hacen los asambleístas de la Revolución Ciudadana para denunciar esto y para plantear en la asamblea el enjuiciamiento y para que hagan que funcione la superintendencia de bancos, pedir información, entregarle al Ecuador en detalle cuáles son los bancos que están favoreciendo esto? ¿O es solamente para lucirse en un debate electoral? Rabascal dijo, no necesitamos cabecillas, pero un cabecilla te eligió candidato a vicepresidente cuando te candidataste con Andrés Arauz. Dijo algo importante, no podemos separar la seguridad de la economía, correcto. ¿Qué más? Andrea González, aquí sí hizo algunas cosas. Dijo el correísmo pactó con las FARC el tema de la cocaína. Le faltó decir, 10 años del correísmo no hubieron radares. Escúcheme bien, y el que me diga que no, yo sé que me está escuchando más de un correísta. En vez de insultar y de molestarse, revisen si tuvieron radares. Tuvieron radares chinos en los 3 últimos años, pero radares que no funcionaron, porque contrataron lo que no funcionaba. Politiza, le dijo a Luisa González, la tragedia de cualquiera para tener un poco de atención. Aquí se jaló Andrea González cuando dijo que hay que controlar los puertos o evitar la salida de la droga. No, a los puertos ya llega la droga, pasó por la frontera con Colombia. Hay que controlar, claro que hay que controlar los puertos, pero hay que controlar las fronteras, de lo que dijo Jimmy Jairala. Hay que controlar las fronteras. Si no entrara un kilo de cocaína, se van a ahogar. Pues no van a tener. ¿Para qué van a disputar los mercados en Durán y en todos esos sitios cercanos a los puertos? No van a disputar mercados porque no van a tener que transportar. El tema central es colocar a los militares controlando fronteras. Ahí a Saquicela lo reventaron en una contrapregunta, porque le dijeron que habla en contra de la corrupción, pero él lo designó a Wilman Terán pues en la terna para que sea electo presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, tú quieres que sea presidente del Consejo de la Judicatura una persona que luego fue sentenciada. ¿Qué más dijo Andrea González? Borregos de un partido político que nos creían idiotas. Pedro Granja, Asamblea Constituyente. Tienes que pensar bien. Políticas de rehabilitación de delincuentes. Suena bonito el concepto, pero cuando el gobierno en la consulta popular del 2024 eliminó el régimen abierto y el semiabierto de las cárceles, que eso era era el motor para permitir la rehabilitación de los delincuentes, para hacer que la gente se convenza que tienen que ser mejores y que tienen que mejorar su perfil y ser mejores. No dijeron nada. Que cada preso debe pagar su comida. No lo pondría así, Pedro. Lo que sí debe haber es que los presos trabajen. Porque el preso primero no es que porque está preso, él tiene que seguir respondiendo económicamente a su familia. Y entonces debe hacer, primero, el Estado no puede perder la oportunidad de tener una persona privada de la libertad para no terminar de formar su educación, darle un oficio, darle una actividad, darle una profesión. Y también darle un trabajo. No se puede tener a los presos enjaulados. Eso tiene que mejorar en algún momento. Saquicela, Asamblea Constituyente. A las alturas que hablas de Asamblea Constituyente. Que la Corte Nacional de Justicia fue corrupta, por Dios.
Pero él fue presidente de la Corte y él hablaba con los otros jueces pidiéndoles que fallen de tal o cual manera. Y cuando le preguntaron no contestó. No contestó sobre esto de que la Corte Nacional fue corrupta. Pide la eliminación del Consejo de la Judicatura. ¿Pero por qué le estorbaba? Porque el Consejo de la Judicatura, en teoría, ya vemos que en la práctica son todo lo contrario, como el caso de Godoy. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno y de fiscalización de los jueces. Entonces no quieren eso. Quieren, lo que está planteando es que la misma Corte de Justicia prácticamente se fiscalice. Entonces ahí no funciona nada. Juez y parte no pueden ser. Leonidas Issa, cerraremos las fronteras. Correcto, Leonidas Issa. De esto no habla nada la Revolución Ciudadana. Dijo, si quieren poner cárceles, vamos a ponerlas en las bananeras. ¿Cómo no hubiera encantado que diga esto con energía Luisa González? El incremento del IVA sirvió para estar de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Correcto. ¿Por qué no puede decir la Revolución Ciudadana? Porque ellos le facilitaron el incremento del IVA. Víctor Arauz. Bueno, este es un caso patológico. Que hay que crear 3 grandes centrales y 3 grandes cementerios. Porque yo los mando, dijo, y dejo el perdón en manos de Dios. Ningún policía tendrá miedo de meter bala a los delincuentes. Está en época de la chispa. Si una de las normas que se regula internacionalmente es el uso de la fuerza, y por eso insisten los organismos internacionales de derechos humanos, no los privados, sino los públicos, insisten en que las Fuerzas Armadas y la policía tienen que tener formación en derechos humanos, que no permitirá la ideología de género en las escuelas, que desconocerá los instrumentos internacionales que niegan la pena de muerte e implementará en el Ecuador la pena de muerte. Está loco este hombre. Pero le preguntaron sobre su relacionamiento con Rubén Chérez, porque Víctor Arauz habló con Rubén Chérez para pedirle que él a su vez abre con Danilo Carrera y que Danilo Carrera consiga que lo nombre comandante de la policía. Y no le salió. Entonces cuando le preguntaron sobre su relacionamiento con Chérez, no contestó y los moderadores tampoco le dijeron conteste. Sobre la eficiencia del Estado y servicios públicos, sufrimos apagones de 14 horas diarios y cómo garantizamos la provisión de servicios públicos como la energía, salud y si se delegará su prestación al sector privado. Enrique Gómez, la barbaridad, que tenemos que tener 35% en electricidad para que nunca falte generación. Lo que está diciendo que el 65% tiene que ser generado con combustibles fósiles o con otras fuentes de energía. O sea, pero primero no entiende lo que es la contaminación, los costos y que la energía hidroeléctrica es limpia. ¿Qué otra cosa dijo Enrique Gómez? Nada más de importancia. Luisa González, que el sector privado es complementario y que revivir al Ecuador hay que hacerlo junto con la empresa privada. Hoy por Dios, ¿por qué de una vez no se afilian en masa al social cristianismo? Si ustedes están creyendo que todo hay que hacer de la mano del sector privado, entonces ¿para qué elaboraron esa constitución? ¿Para qué la elaboraron? Para después hacerse los locos e ignorar las normas constitucionales. El Ecuador tiene que tener un monopolio de los sectores estratégicos, porque eso no puede ser un negocio, porque el Estado está allí para existir, para decirle al país, aquí estoy, para regular las relaciones sociales, económicas, para darle seguridad energética al Ecuador. Carlos Rabascal, sancionar a los responsables que no invirtieron en generación y transmisión eléctrica. Correcto. Son puntos que son importantes. Mafias enquistadas en la salud pública, pero no dijo cuáles eran. Andrea González, que el correísmo vinculó a procesos corruptos a figuras como Ronnie Aliaga y también la citó a Marcela Guiñaga. Que con Lenín Moreno la situación se agravó y que en el gobierno de Lazo se otorgaron contratos a dedo. Que el socialismo del siglo XXI pactó con las FARC para utilizar el mar territorial ecuatoriano como ruta para sacar la cocaína. Ahí dijo el 80% de la droga sale por los puertos privados de Guayaquil. Privados, que es uno de los problemas que tenemos. Porque claro, se concesionaba a privados muchos puertos. Hay que ver, por ejemplo, la concesión que hicieron a la tía de Daniel Noboa, Isabel Noboa, a las empresas que ella representaba del consorcio de la construcción del puerto de aguas profundas de Pozorca. Entonces, en manos privadas, ¿cómo se puede controlar la salida de la droga con puertos en manos privadas?
Que la justicia está controlada por la narcopolítica, correcto. Por eso es que no hay sanciones, como no hubo sanciones contra Danilo Carrera por ese tema, por eso lo mató Rubén Cherres. Por eso Guillermo Lazo camina como Pedro en su casa y nadie le dijo nada después de que ellos tuvieron ese relacionamiento. Dijo, les quitaron todo para convertirlos en borregos de un proyecto político que los quería idiotas. Al que le calce el guante que se lo chante. Calificó al Ecuador como un estado. Que hay que hacer hidroeléctricas en la región occidental. Correcto, Andrea González. Correcto. Entendiste el tema. Pedro Granja. Voy a dar, vea cómo comienza bonito Pedro Granja y cómo le embarra después. Voy a dar de baja a todos los generales de la policía y del ejército. Pero que hay que seleccionar a sus reemplazos con la colaboración, con la colaboración del espacio Schengen, o sea, Europa y con Estados Unidos. O sea, va a votar a los generales y pedirle a Estados Unidos, entre otros, que le ayude a seleccionar quienes van a los cargos de generales de la policía y del ejército. Las reventaste. Que pide una asamblea constituyente, que si hay una decisión sobre el tema de Jorge Glass, si la justicia determina su liberación, se vería obligado a otorgarle el salvoconducto. Que el consumo problemático de drogas está relacionado con problemas estructurales, correcto, Pedro Granja. Que va a implementar un primer programa de salud mental, porque dice que la gente vive estresada. Pero vive estresada por los problemas económicos, entonces no hay que resolver el tema en la salud mental, sino en que la gente tenga acceso a los bienes de primera calidad, pues. Es al revés, pues. Iván Saquicela, con los jóvenes va a ser la administración pública. O sea, los jóvenes tienen cosas muy importantes a su favor, pero no tienen la experiencia del adulto y del mayor. Depuración de narcos generales de la fuerza pública y 3 poderes del Estado, quiere que se anulen los otros poderes y que vamos a la constituyente. Leonidas Issa, no permitiremos privatización de los servicios públicos. Luisa González, no pudiste decir esto, tan sencillo. No pudiste decir. O sea, no pudiste decir porque estás en el otro lado. Que quiere una jubilación universal, que violencia es no tener pan. Claro, porque la gente cuando tiene pegado el estómago a la espalda, pues obviamente que la gente tiene que protestar. Víctor Arauz, le salió el populismo. En salud habrá medicina gratuita y que habrá desayuno, almuerzo y merienda a los niños. Crecimiento económico y generación de empleo. Enrique Gómez, ahí algo pegó, hay que fortalecer la pesca, agricultura, minería, extracción de petróleo, pero con sostenibilidad ambiental. Casi todo bien, Enrique Gómez, pero no hay sostenibilidad ambiental en la minería a cielo abierto, o no te das cuenta. Es que hay gente de los candidatos que creo que merecen una clasecita, aunque sea básica. Luisa González, criticó el crecimiento del IVA, por Dios, pero si ellos con su accionar le facilitaron para que Novoa suba el IVA, no sean sinvergüenzas. Que el crédito debe bajar al 5%. ¿Por qué no hicieron eso cuando estaban en el gobierno? ¿Y por qué no han hecho algo, por ejemplo, para llamar a interpelar al superintendente de bancos, para investigar, para presionar para que las tasas de interés sean fijadas de otra manera, tasas de interés bancario? Sí lo raspó a Saquicela cuando le dijo que Saquicela lo liberó a Rasquiña. Carlos Abascal, no más políticas económicas neoliberales. Perfecto. Luisa González, quisiera de que un poquito te prepares mejor. Acusó a la Revolución Ciudadana del expresidente Correa de haber impedido el ingreso de jóvenes a un ecosistema laboral sano. Pero Correa se fue en el 2017 y tú fuiste candidato en el 2021 de Correa. Entonces, ¿por qué no le dijiste a Correa cuando estabas, incluso eras parte del gobierno de Correa cuando manejabas Ecuador TV? Pues ahí tenías que decirle, vea, presidente, es un error. Le quitaron la plata al sector energético que debía crecer en generación de energía. Perfecto, correctísimo, Rabascal. Porque le quitaron la plata, está demostrado, que no le dieron la plata al sector concretamente eléctrico, para que no haga nada, para que haga la crisis y después ver cómo se ferean el sector eléctrico. Andrea González, con un Estado obeso, jamás vamos a salir del subdesarrollo. No entiende la mujer esta, no entiende. El subdesarrollo, yo les recomiendo a ella y a los que me oyen, que lean
que lean un libro hermoso, se llama El Círculo Vicioso de la Miseria, de Myrdal, en donde ahí se ve dónde está el problema del Ecuador. El problema del Ecuador es que no se pone en vigencia lo que dice el artículo 338 de la Constitución, proteger el ahorro interno. Nos comemos lo que tenemos y lo que no tenemos. Hoy ya existen partidos o candidatos que quieren comerse parte de la reserva monetaria, que ni siquiera le pertenece al gobierno. Ya se quieren comerla. Pedro Granja dijo que ella iba a meter mano y Diego Borja Cornejo, candidato a vicepresidente de la Revolución Ciudadana, también que le va a meter mano a la reserva monetaria. El círculo vicioso de la miseria tiene que ver con el ahorro, luego la inversión, la productividad, la sostenibilidad, y de ahí da la vuelta y ahí podemos salir del círculo vicioso de la miseria. Pero gobiernos que se comen, si les entra $1 se gastan 5 o 10. Es todo lo que venimos viendo desde hace tiempo, especialmente en la Revolución Ciudadana. Entonces, hacemos crisis, terminamos siendo crisis. Pedro Granja lo fustigó a Noboa cuando dijo el grupo Noboa, el grupo One tendrán que pagar los impuestos. De esto no dijo nada Luisa González, de las deudas del grupo Noboa, siendo que ella es la contendiente principal supuestamente de Noboa. Que reducir el tamaño del Estado implicaría más despidos. Y criticó la falta de profundidad del debate calificándolo de caricatura. Iván Saquicela, hay que eliminar el CERCOP. Yo estoy de acuerdo con Saquicela en esto. Porque lo que hizo la Revolución Ciudadana fue centralizar las compras para que los ministerios y las instituciones no tengan que cada quien tomar su decisión sobre cómo contratar y con quién contratar. Entonces, todo centralizado, pero también se centralizó la corrupción. Porque los que han contratado a través del CERCOP saben las mañas que existen para que la contratación no sea transparente. Hay que barrer con los fiscales y jueces corruptos. Un poquito más y te faltó decir, y barran conmigo también, porque tú no te manejaste bien. Y dijiste que Iván Saquicela es 20 sobre 20, por Dios. 20, como saben decir, 20 pero debajo de 0. Leonidas Issa, evasión tributaria a la cabeza con el grupo Noboa. Evasión tributaria, de esto la Revolución Ciudadana, nada. Luisa, nada. Vamos a renegociar la deuda. Luisa, nada. Créditos a un dígito, que no superen un dígito. Vamos a bajar el IVA al 12%, no a la minería. Víctor Arauz, nada. Que Lazo terminará en la cárcel. ¿Y por qué quieres que termine Lazo en la cárcel? Porque no le dio el gusto a ti de que te nombre comandante general de la policía. Por eso quieres que termine en la cárcel Lazo. Tiene que terminar en la cárcel, pero el único que no puede pedir eso eres tú. Porque tú estabas buscando a través de semejantes contactos llegar a la comandancia de la policía. Ya en el caso León de Troya te vincularon en las conversaciones con Cherres. Y tú como policía que dices que eras de los mejores, sí debías haber sabido quién era Cherres. Porque Cherres tuvo juicios y procesos penales anteriores. Y lo primero que tiene la policía es información. Y tú hablabas con Rubén Cherres para que te recomiende con Danilo Carrea para que te nombre comandante general de la policía. Anda con ese hueso otro pedo. Entonces, este es el debate, un debate, aunque calza con lo que acabo de decir, un debate de a perro, donde la gente no dijo lo que debía decir, se cuidaron de no hablar, un concurso de canto donde más de una candidata eran mudas, no hablaron nada de lo sustancial, que lo dije al comienzo del análisis del debate, tantos temas para analizar en un debate, mal hecho para cumplir con algo que está previsto en la norma del Código de la Democracia, hacer un pseudo debate. Termino diciendo esto, debate ante todo es confrontación. Debate no es no decir nada, mejor me quedo callado, no me despeino, porque es lo que dicen los analistas. Noboa guardó compostura, no se desencajó, dijo lo que tenía que decir, no se fue más allá de eso y salió indemne. Claro, o sea, estamos ante un concurso para ver cómo cantan, pero no quieren cantar. Entonces, terrible el Ecuador, pero esto también es la caricatura de lo que somos. No somos más que eso. No se hagan ilusiones, no somos más que eso. La señora Luisa González el día de ayer, en entrevista en Teleamazonas, me parece que fue Teleamazonas o Ecuavisa, es lo mismo, dijo que una de las cosas que hay que criticarle a Noboa es que no ha implementado el que se cierre definitivamente el ITT. Entonces,
no tiene la más remota idea del tema. Los que se deben impugnar son resultados electorales en la consulta. Porque la Corte Constitucional en la consulta violó el artículo 57, numeral 7 de la Constitución. Cuando la Constitución ordena una consulta focalizada, ¿qué dice la Constitución? Lean, mis amigos, aquí siempre les damos la información para que razonen, para que aprendan a razonar. La Constitución establece en el artículo 57 esto: se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Numeral 7. La consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre los planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras. El ITT no se encuentra en el cantón Limón Indanza, ni en el cantón Celica, ni en el cantón Paján. Se encuentra en el cantón Aguarico de la provincia de Orellana. La pregunta tienen que hacerle si está de acuerdo con que el gobierno mantenga el crudo del ITT conocido como bloque 43 indefinidamente bajo el subsuelo. Tienen que hacerle al cantón Aguarico. Y se lo hicieron a nivel nacional. Y pese a esto, la provincia de Orellana se pronunció porque se sigue explotando el ITT con una votación del 58%, 57.99%. ¿Qué es lo que se hizo en el caso del Chocó Andino de la minería? Se hizo la consulta focalizada en la provincia de Pichincha. ¿Por qué hicieron acá una consulta nacional? Para que la gente razone con el corazón o con las vísceras. Entonces no, yo mejor que no se haga. Pero los que tienen trabajo, incluso en las empresas petroleras, los que han sido incorporados como mano de obra en todo esto, son la gente que vive allí y que son testigos de que se está manejando bien el ITT. Entonces no puede salir Luisa González decir que lo que tiene que criticar es por qué no se ha cerrado el ITT. Si todo lo contrario, ellos tenían que primero hablar algo cuando vino la consulta. No hablaron, se quedaron chicos silencios, no dijeron nada, violando lo que dice la Constitución de que hay que crear soberanía energética en el Ecuador, artículo 284. Se quedaron callados y luego jamás activaron ninguna acción para hacer que esta consulta sea anulada. Que sea anulada, porque la Corte Constitucional no podía tomarle del pelo al Ecuador haciendo una consulta nacional. Porque está violando la Constitución. Aquí les pongo la norma. Entonces, no va a venir Luisa González, que por qué no se cierre el ITT. Entonces, o sea, es desquiciante lo que pasa aquí en el Ecuador.